En el vibrante corazón de la ciudad se alzaba el Hotel Estrella, un oasis de lujo y comodidad. En el seno de este universo de opulencia, Ana Sandoval, con su uniforme impecable y su carrito de limpieza siempre listo, se movía como una sombra discreta entre los pasillos y las suites. Como dedicada camarera, Ana conocía cada rincón del hotel, cada flor en los jarrones de cristal y cada doblez en las sábanas de satén que adornaban las inmensas camas. La rutina de Ana comenzaba al amanecer. Saludaba a sus compañeros con una sonrisa tímida, aunque su corazón se sentía cargado de dolorosos recuerdos y preocupaciones constantes. Las deudas dejadas por Carlos, su difunto esposo, eran como sombras que la seguían silenciosamente, incluso en los pasillos iluminados del hotel. El cuarto 502 necesita atención extra hoy, instruía Mariana, la supervisora, con un gesto breve. Ana asentía, guardando para sí la tormenta de pensamientos que la consumía. En el 502, mientras alisaba las almohadas y ajustaba las cortinas, los huéspedes, una pareja en su luna de miel, la observaban con una expresión de felicidad que le resultaba extraña. «Todo está perfecto, gracias», decía la joven esposa, con una sonrisa radiante. «De nada, señora». «Disfruten de su estancia», respondía Ana, con una cortesía que había perfeccionado a lo largo de los años. En el comedor de los empleados, Ana compartía la mesa, pero rara vez las conversaciones. Sus colegas hablaban de telenovelas y romances, mientras que Ana se sumía en un silencio reflexivo, interrumpido solo por la deuda de Carlos aumentó de nuevo, Ana, de Lucía, quien conocía un poco de su carga. Sí, como siempre, murmuraba Ana, deseando que su vida fuera tan sencilla como limpiar las habitaciones del Hotel Estrella. Al final del día, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Ana se preparaba para dejar el hotel. Se cambiaba su uniforme por ropa modesta y, con pasos lentos, abandonaba el hotel para volver a la realidad de una vida que era todo menos un cuento de hadas. Su pequeño apartamento la esperaba, junto con las cartas de cobro que se acumulaban como hojas de otoño en la mesa de la cocina. En ese hotel de estrellas y sueños, Ana Sandoval guardaba secretos y tristezas ocultos bajo la superficie de su serena expresión. El Hotel Estrella era su refugio y su prisión, un lugar donde cada día era un recordatorio de misterios sin resolver y de las deudas que la vida, de manera tan cruel, le cobraba. La tenue luz de la mañana apenas empezaba a filtrarse por las rendijas de la cortina del pequeño apartamento de Ana cuando el insistente sonido del teléfono rompió el silencio. Con un suspiro pesado, ella ya sabía quién estaría al otro lado de la línea antes de contestar. Ana Sandoval, la voz áspera de Roberto Ramírez sonaba, teñida de impaciencia. «Sí, soy yo», respondió Ana, sintiendo como su corazón latía a un ritmo acelerado. «Los pagos están retrasados, Ana». «¿Sabes lo que eso significa?», continuaba Roberto, sin un ápice de simpatía en su voz. Ana sentía el peso de cada palabra, como si fueran piedras en su estómago. «Estoy haciendo lo mejor que puedo, por favor, solo te pido un poco más de tiempo», su voz era un susurro, cargado de súplicas no expresadas. Roberto rió, un sonido áspero y despreciativo. «El tiempo es dinero, Ana. Y tu tiempo se está agotando. No me hagas hacer una visita en persona». El clic al colgar el teléfono fue el único adiós de Roberto, dejando un vacío lleno de amenazas en el aire. En el Hotel Estrella, mientras Ana pulía los espejos y arreglaba las flores, las palabras de Roberto resonaban en su mente. El temor a una visita en persona de Ramírez la atormentaba, arrojando una sombra sobre cada gesto meticuloso. Se movía mecánicamente, con su rostro mostrando calma, pero por dentro, una tormenta de ansiedad y miedo rugía. Durante el almuerzo, mientras sus colegas hablaban y reían, Ana apenas tocaba su comida. Lucía, notando su inquietud, se inclinó y susurró, «¿Estás bien, Ana?». Ana forzó una débil sonrisa, una barrera contra las preguntas y la preocupación. «Solo estoy cansada», mintió, deseando que la verdad fuera tan simple como la fatiga. Al regresar a casa, el pasillo oscuro parecía más largo, cada paso resonando como un eco de sus propias inseguridades. Las cartas de cobro en la mesa parecían multiplicarse, cada sobre siendo un recordatorio tangible de la deuda que la consumía. Sentada en la mesa, Ana sostenía su cabeza entre las manos, permitiéndose un momento de vulnerabilidad lejos de las miradas del mundo. La noche llegaba, y con ella, una decisión silenciosa. Ana sabía que no podía permitir que el miedo gobernara su vida. Secó las lágrimas que amenazaban con caer, reafirmando su determinación.
Encontraré una salida, susurró para sí misma, una promesa en la oscuridad. Las sombras del pasado podían ser largas y amenazadoras, pero Ana estaba decidida a no dejar que definieran su futuro. Mientras Ana ingresaba a la suite presidencial del Hotel Estrella, sus pensamientos estaban turbados por las amenazas de Roberto Ramírez. Sin embargo, la grandeza de la habitación pronto atrapó su atención, con sus muebles elegantes y vista panorámica de la ciudad. Comenzó su trabajo meticulosamente, cada movimiento reflejando su dedicación y deseo de perfección. Fue entonces que la puerta se abrió suavemente y un hombre entró, absorto en una conversación telefónica. Era Pedro, un empresario de renombre y huésped frecuente del hotel, conocido por su postura firme y mirada penetrante. Ana, tratando de no interrumpir, continuó su trabajo en silencio. Pedro, al finalizar la llamada, notó su presencia y una sonrisa amable iluminó su rostro. «Disculpa por entrar así. No esperaba que todavía estuvieran aquí arreglando», dijo con una voz cálida y acogedora. Ana, acostumbrada a ser prácticamente invisible para los huéspedes, se sorprendió por el respetuoso acercamiento. «No hay problema, señor. Estoy a punto de terminar», respondió, sintiendo una inexplicable oleada de confort en su presencia. Hubo un momento de pausa y luego Pedro se acercó, mirando alrededor de la suite meticulosamente organizada. «Haces un trabajo excelente. Esta habitación nunca ha parecido tan acogedora», elogió, sus ojos encontrándose con los de ella. En esa breve mirada, Ana sintió una conexión extraña, como si en ese breve instante, sus preocupaciones se silenciaran. «Gracias, señor. El Hotel Estrella es como mi segunda casa», respondió Ana, permitiéndose una sonrisa modesta. Pedro asintió con la cabeza, claramente impresionado. «Pedro, por favor». «¿Y tú eres?», preguntó, genuinamente interesado. «Ana», dijo ella, y algo en la forma en que él pronunció su nombre hizo que su corazón latiera un poco más rápido. «Ana, es un placer conocerte». «Espero verte de nuevo», dijo Pedro antes de retirarse al balcón de la habitación, dejando a Ana con una sensación de calidez y un atisbo de algo que no se atrevía a llamar esperanza. Mientras terminaba su trabajo en la suite, Ana no podía evitar sentirse ligeramente elevada. El encuentro inesperado con Pedro trajo un soplo de aire fresco a su vida, marcada por tantas preocupaciones y miedos. Por un momento, en esa lujosa habitación, se permitió soñar, sintiéndose parte de un mundo que siempre le había parecido tan distante. Conforme los días avanzaban en el Hotel Estrella, la presencia de Pedro se convirtió en una constante reconfortante en la vida de Ana. Intercambiaban sonrisas y palabras amables siempre que se cruzaban, cada encuentro dejando una huella de expectativa y una calidez suave en el corazón de Ana. Pedro, con su amabilidad genuina, parecía ver más allá de la discreta limpiadora, despertando en ella sensaciones que hacía mucho tiempo había olvidado. Sin embargo, por más que la cercanía con Pedro le brindara momentos de alegría, Ana se sentía atrapada por los secretos que guardaba. La sombra del pasado y la deuda dejada por Carlos eran cargas pesadas, nubes oscuras que amenazaban con caer en cualquier momento sobre la frágil conexión que se estaba formando entre ella y Pedro. En una noche particularmente sombría, mientras Ana contemplaba las estrellas desde el balcón de su modesto apartamento, el teléfono sonó, rompiendo el silencio y haciendo que su corazón se hundiera. Era Roberto Ramírez de nuevo, su voz más amenazante que nunca. «¿Me estás desafiando, Ana? No me subestimes. Tus deudas no desaparecerán con esas sonrisas que repartes por ahí», gruñó, sus palabras como garras afiladas en su mente. Ana respiró profundamente, tratando de mantener su voz firme. «Estoy haciendo lo que puedo, Roberto. Solo te pido un poco más de paciencia», imploró, sintiendo el peso de la desesperación. «La paciencia tiene límites, Ana. Y estás a punto de descubrir los míos», amenazó Roberto antes de colgar, dejando tras de sí un rastro de miedo e incertidumbre. En los días que siguieron, Ana luchó por mantener la compostura. Sus interacciones con Pedro eran los únicos momentos de alivio, pero la sombra de sus secretos crecía cada vez más, una barrera silenciosa entre ellos. Pedro notaba la inquietud en los ojos de Ana y, aunque intentaba acercarse, respetaba el espacio que parecía necesitar. Una tarde, mientras compartían un breve momento en el jardín del hotel, Pedro le ofreció a Ana una cálida sonrisa. «Tienes una sonrisa hermosa, Ana. Me gustaría verla más a menudo», dijo, sus ojos buscando los de ella. Ana sintió un pellizco de tristeza, deseando poder compartir su verdadera historia,
pero temiendo que al hacerlo pudiera perder la única fuente de luz en su mundo oscuro. Gracias, Pedro, respondió Ana, con una sonrisa melancólica en los labios. Tu amistad significa mucho para mí. Y mientras volvía a su trabajo, Ana sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las sombras del pasado, antes de que la consumieran por completo. En una mañana aparentemente común en el Hotel Estrella, mientras Ana pulía el brillante piso de mármol del lobby, su mundo se dio vuelta. Un nuevo huésped pasó junto a ella, con una postura segura y una leve sonrisa en los labios. Ana lo habría considerado como cualquier otro huésped, de no ser por un detalle que le heló la sangre, esos ojos inconfundibles, que pertenecían a alguien a quien creía muerto, Carlos. Ana observó, paralizada, mientras Carlos, ahora luciendo una barba cuidadosamente recortada y vistiendo ropa que gritaba riqueza, conversaba con la recepcionista. Su corazón latía a un ritmo frenético, cada latido un grito de confusión y traición. ¿Cómo era posible? Los recuerdos de dolor, duelo y deudas afloraron con una intensidad devastadora. Cuando finalmente encontró la fuerza para moverse, Ana siguió a Carlos a distancia, observando mientras entraba en una de las suites más lujosas del hotel. El shock dio paso a una firme determinación. Necesitaba respuestas y no descansaría hasta obtenerlas. Con el corazón en la mano, Ana esperó el momento adecuado y golpeó suavemente la puerta de la suite. Carlos abrió la puerta, su sonrisa desvaneciéndose al reconocer a Ana. El silencio entre ellos era ensordecedor, cargado de preguntas no formuladas y emociones indescriptibles. Carlos, o quien quiera que seas ahora. ¿Cómo es posible que estés vivo? Ana finalmente rompió el silencio, su voz temblorosa pero llena de una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Carlos vaciló, su máscara de confianza desmoronándose ante la mirada penetrante de Ana. Ana, puedo explicar, comenzó él, pero sus palabras sonaban vacías y ensayadas. Ana, con lágrimas de enojo y desesperación en los ojos, lo interrumpió. ¿Explicar? ¿Cómo explicas años de luto, deudas y miedo? ¿Cómo explicas el dolor que causaste? Carlos sabía que no había palabras que pudieran reparar el abismo que sus acciones habían creado. Habló de amenazas, deudas insoportables y un desespero que lo llevó a fingir su propia muerte. Pero cada palabra solo reforzaba la sensación de traición que Ana sentía. La persona a la que había amado y lamentado era solo una ilusión, un fantasma de promesas y mentiras. Ana salió de la suite sin mirar atrás, su corazón latiendo con una mezcla de dolor, enojo y una determinación recién descubierta. Carlos, finalmente con su máscara desgarrada, se quedó solo, enfrentando las consecuencias de un pasado que ahora tocaba a su puerta. Para Ana, la revelación era solo el comienzo. Ahora, más que nunca, sabía que tenía que enfrentar las sombras de su pasado y buscar la verdad, por más dolorosa que fuera. En la quietud de una sala de conferencias reservada en el Hotel Estrella, Ana y Carlos se sentaron frente a frente, el ambiente cargado con la tensión de promesas rotas y verdades no dichas. Carlos, ahora frente a la mujer que dejó atrás, parecía una sombra del hombre seguro que Ana había visto en el lobby. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué hacerme vivir un duelo que nunca existió? La voz de Ana temblaba, pero sus palabras eran firmes, exigiendo la verdad que le había sido negada durante tanto tiempo. Carlos suspiró, un gesto que parecía cargar el peso de sus errores. Ana, cuando tomé ese préstamo, no imaginaba las consecuencias. Me amenazaron, y la cantidad que aumentaba día tras día. Vi mi vida, nuestra vida, desmoronándose, comenzó, su voz quebrándose por el remordimiento. Pero, ¿por qué fingir tu muerte? ¿Por qué dejarme con la deuda, el miedo? ¿Por qué dejarme sola? Ana lo interrumpió, su paciencia agotándose ante las excusas de Carlos. Carlos miró a Ana, sus ojos revelando una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. Pensé que, si desaparecía, te dejarían en paz. Pensé que, al fingir mi muerte, te estaría protegiendo de las consecuencias de mis decisiones insensatas. Ana escuchaba, cada palabra de Carlos le dolía como un puñal en su ya herido corazón. La protección que él afirmaba ofrecer era una jaula de mentiras y miedo. ¿Y ahora, Carlos? ¿Qué planeas hacer? ¿Seguir viviendo esta mentira mientras yo cargo con el peso de tus errores? Carlos bajó la cabeza, enfrentando el dolor que había causado. Quiero arreglar esto, Ana. Quiero pagar cada centavo que debemos, limpiar nuestro nombre.
Yo no esperaba que fueras tú quien pagara por mi error. El silencio se apoderó de ellos, un abismo de traiciones y promesas rotas. Ana se levantó, mirando fijamente a Carlos, una decisión clara en sus ojos. Yo también quiero que esto termine, Carlos. Pero no por ti, sino por mí. Aseguraré que esta deuda se pague y luego seguiré con mi vida, lejos de las sombras que tú has arrojado sobre ella. Con estas palabras, Ana salió de la habitación, dejando a Carlos enfrentando las consecuencias de sus acciones. La verdad había sido revelada, pero las consecuencias aún estaban por llegar. Para Ana, era hora de enfrentar el pasado y luchar por un futuro que, a pesar de todo, todavía creía posible. Después del esclarecedor enfrentamiento con Carlos, Ana sintió como si estuviera emergiendo de una larga y oscura noche. La verdad, aunque dolorosa, le había dado una nueva perspectiva y la fuerza para finalmente enfrentar los fantasmas que habían acechado su vida. Con una determinación renovada, sabía que era hora de trazar un nuevo camino, uno que la llevara lejos de las sombras del pasado. Pedro, que se había convertido en una presencia constante y reconfortante en su vida, parecía la personificación de la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Con él, Ana encontró no solo afecto, sino también el coraje de compartir sus cargas y soñar con un futuro diferente. Sin embargo, antes de poder sumergirse por completo en este nuevo capítulo, Ana sabía que tenía que resolver los asuntos pendientes que todavía la ataban al pasado, la deuda con Roberto Ramírez y el legado de mentiras dejado por Carlos. En una tarde nublada, Ana se sentó en su pequeño apartamento, rodeada de cartas de cobro y notas con cálculos y planes. El teléfono, antes una fuente de ansiedad y miedo, ahora era su instrumento de acción. Con manos firmes, marcó el número de Roberto, su corazón latiendo fuerte pero su voz tranquila y decidida. Roberto, soy Ana Sandoval. Tenemos que resolver esto de una vez por todas, comenzó, cortando cualquier formalidad. Estoy lista para negociar un plan de pago final, pero bajo condiciones justas. No viviré más bajo tus amenazas. Del otro lado de la línea, hubo una pausa y luego Roberto respondió, su voz llevando un tono de sorpresa y precaución. Ana, pareces diferente. Estoy escuchando. Pero recuerda, no soy conocido por mi paciencia. Ana explicó su plan, detallando su propuesta de pago y exigiendo el fin de las tasas de interés exorbitantes. Esto se acaba ahora, Roberto. No soy solo la viuda de Carlos. Soy Ana Sandoval, y lucharé por lo que es justo. Después de la llamada, Ana sintió una mezcla de alivio y aprehensión. Sabía que el camino por delante aún estaba lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de su destino. Mientras se preparaba para encontrarse con Pedro esa noche, Ana sintió una pizca de alegría genuina. Con él, no solo compartía sonrisas y conversaciones, sino también la promesa de un nuevo comienzo. Juntos, estaban trazando planes, sueños hechos de confianza mutua y el dulce sabor de la libertad recién descubierta. Enfrentando la decisión que podría cambiarlo todo, Ana reflexionó sobre la gravedad de cada movimiento que estaba a punto de hacer. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, tomó el teléfono, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar podría desencadenar una serie de eventos impredecibles. Era un riesgo, pero un riesgo que estaba dispuesta a correr para poner fin al oscuro capítulo que Carlos había escrito en su vida. Roberto, soy yo de nuevo, Ana. Tengo información que podría interesarte, dijo, su voz firme transmitiendo la urgencia y la importancia de sus palabras. Del otro lado de la línea, Roberto escuchó atentamente, su interés agudizado. Llamaste mi atención, Ana. Continúa, respondió, su curiosidad palpable incluso a través de la frialdad de la llamada telefónica. Ana respiró profundamente, la verdad a punto de ser revelada. Carlos está vivo. ¿Fue un engaño, todo esto? Él está escondiéndose bajo una nueva identidad, aquí, en el Hotel Estrella. Un silencio tenso se apoderó de la conversación mientras Roberto procesaba la revelación. La noticia era explosiva, un juego completamente nuevo se estaba desarrollando ante sus ojos. ¿Estás segura de lo que estás diciendo, Ana? Esto es muy serio, respondió finalmente, la severidad en su voz reflejando la magnitud de las implicaciones. Estoy segura, Roberto. Y espero que esto cambie nuestra situación. Las deudas, las amenazas. Quiero que todo esto termine, declaró Ana, poniendo sus esperanzas en la balanza junto con la verdad que acababa de compartir.
Roberto hizo una pausa, reflexionando cuidadosamente sobre sus próximas palabras. Si lo que dices es cierto, Ana, te prometo que habrá justicia. ¿Y sobre tu dinero? Si podemos confirmar tu información, consideraremos tu deuda como saldada. También es de nuestro interés resolver esto. Con el corazón aún latiendo rápidamente, Ana colgó el teléfono, sintiendo una mezcla compleja de alivio, aprensión y determinación. Había hecho su movimiento, había puesto las cartas sobre la mesa y ahora, el juego estaba en manos del destino. Mientras se preparaba para lo que vendría a continuación, una parte de ella sabía que, independientemente del resultado, ya había comenzado a reescribir su propia historia, una historia donde ella era la autora de su destino. En los días que siguieron a la revelación ante Roberto, Ana se encontró en un estado de expectativa contenida. Mientras esperaba las consecuencias de sus acciones, encontró en Pedro un refugio seguro, una presencia que le ofrecía confort y comprensión. Las conversaciones con él eran islas de paz en un mar de incertidumbre, y cada momento compartido parecía fortalecer la conexión que había surgido entre ellos de manera tan inesperada. En una tarde tranquila, Pedro y Ana caminaron por los jardines del Hotel Estrella, el sol poniéndose lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. El entorno era perfecto para conversaciones sinceras y planes audaces. Ana, desde que te conocí, mi vida ha adquirido nuevos colores, nuevos sabores. Has traído luz a mis días, Pedro confesó, sosteniendo las manos de Ana entre las suyas. Ana sintió que su corazón se llenaba de calidez con las palabras de Pedro. Él había sido su roca, su aliado silencioso en una batalla que pocos conocían en su totalidad. Pedro, no tienes idea de lo que ha significado para mí en este periodo tan turbulento. Tu presencia, tu apoyo, son más de lo que jamás podría haber pedido, respondió, con un brillo de gratitud y afecto en sus ojos. Fue entonces cuando Pedro, con una mirada que mezclaba esperanza y un ligero nerviosismo, se arrodilló frente a Ana, sosteniendo una pequeña caja en sus manos. Ana, no quiero ser solo tu refugio durante la tormenta. Quiero ser tu compañero en todos los días soleados y tormentosos que están por venir. ¿Te casarías conmigo? La propuesta de Pedro trajo consigo un torbellino de emociones. Ana sentía el peso de su pasado, las sombras que aún intentaban oscurecer su presente. Pero mirando a los ojos de Pedro, vio un futuro diferente, una promesa de un nuevo comienzo. Con una mezcla de vacilación y esperanza, respondió, sí, Pedro. Sí, acepto. Contigo, me siento lista para comenzar un nuevo capítulo. Mientras el sol se ponía por completo, dejando que el cielo estrellado tomara su lugar, Ana y Pedro compartieron un momento de silencio, una promesa silenciosa de amor, confianza y un futuro compartido. Era el comienzo de un nuevo viaje, un camino que eligieron recorrer juntos, sin importar los desafíos que pudieran surgir. Con la reveladora información de Ana en su poder, Roberto Ramírez se embarcó en una búsqueda implacable, motivado no solo por el deseo de recuperar el dinero, sino también por la necesidad de mantener su promesa y su reputación. La revelación de que Carlos estaba vivo y escondido bajo una nueva identidad era un desafío directo, una pieza fuera de lugar en el juego cuidadosamente orquestado de poder e influencia de Roberto. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión palpable. Roberto y sus asociados recorrieron la ciudad, sus sombras extendiéndose como garras listas para atrapar al hombre que se atrevió a engañarlos. Carlos, por su parte, sintió que el cerco se estrechaba, la red de mentiras que había construido comenzando a desmoronarse ante la determinación implacable de Roberto. En medio de esta frenética búsqueda, la lujosa suite que Carlos ocupaba en el Hotel Estrella se convirtió en una prisión dorada. Con cada golpe en la puerta, cada llamada telefónica, sentía como su corazón se aceleraba, temiendo que llegara el momento de saldar cuentas. Finalmente, en una noche nebulosa, lo inevitable ocurrió. Roberto, acompañado de dos hombres de expresión severa, golpeó la puerta de Carlos. Con una mirada que mezclaba resignación y un último destello de desesperación, Carlos abrió la puerta, enfrentando el pasado que finalmente lo alcanzó. Carlos, o lo que sea que hayas elegido llamarte ahora, el juego ha terminado, dijo Roberto, su voz cargada de un frío cortante. Carlos, ahora sin máscaras ni escapatoria, sabía que era el final del camino. Roberto, yo sabía que este día llegaría, murmuró, su voz entrecortada por la amargura de sus elecciones. El enfrentamiento entre Carlos y Roberto fue un espectáculo silencioso y tenso, una danza de destinos entrelazados donde cada paso estaba cargado de años de mentiras y decepciones. Al final,
Carlos sabía que no había palabras que pudieran borrar los errores del pasado. Todo lo que quedaba era enfrentar las consecuencias de una vida construida sobre arenas movedizas. Mientras Roberto y sus hombres llevaban a Carlos fuera de la suite, un capítulo se cerraba en la historia entrelazada de Ana, Carlos y Roberto. La búsqueda de justicia había alcanzado su punto culminante, dejando atrás la promesa de un nuevo amanecer, un amanecer en el que cada uno tendría que enfrentar el reflejo de sus propias elecciones. La mañana amaneció clara y límpida, trayendo consigo un aire de renovación y esperanza. Ana, acostumbrada a comenzar sus días bajo el peso de la incertidumbre y la preocupación, encontró una sorpresa inesperada y casi increíble esa mañana. Un sobre grueso, con el logotipo de la oficina de Roberto Ramírez, la esperaba en su mesa de comedor, una presencia silenciosa pero cargada de significado. Con manos temblorosas, Ana abrió el sobre y encontró documentos detallados y un cheque. Las palabras escritas en la carta de Roberto eran directas, pero llevaban el peso del respeto y la honradez. Ana, como prometí, tu deuda ha sido saldada. Terminamos aquí nuestras cuentas pendientes, con la esperanza de que ambos podamos seguir adelante. Ana leyó las palabras una y otra vez, cada lectura trayendo una oleada de alivio e incredulidad. Roberto, un hombre conocido por su implacabilidad en los negocios, había cumplido su promesa. La deuda que la había mantenido prisionera en una jaula de miedo e incertidumbre durante tanto tiempo estaba finalmente saldada. El gesto de Roberto no solo representaba el fin de una deuda financiera, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Ana, una página en blanco lista para ser escrita con sueños y esperanzas renovadas. En esa mañana, mientras el sol inundaba su pequeño apartamento con rayos de cálida luz, Ana sintió una ligereza que no había experimentado en años. El gesto de Roberto había restaurado algo más valioso que el dinero podía comprar, su fe en la justicia y la creencia de que, incluso después de las noches más oscuras, el amanecer traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. Con el corazón rebosante de gratitud y una sensación de libertad que parecía dar alas a sus pasos, Ana se preparó para encontrarse con Pedro. Tenían un futuro entero por delante, un futuro que, ahora, estaba libre de las sombras del pasado. El gesto de Roberto había cerrado un doloroso capítulo en su vida, permitiendo que Ana abriera el próximo de par en par, lleno de posibilidades y la promesa de la felicidad. El Hotel Estrella, escenario de tantos giros en la vida de Ana, ahora estaba inmerso en una atmósfera de alegría y celebración. En una de sus elegantes salas, decorada con delicadas flores y luces suaves, Ana y Pedro estaban a punto de comenzar una nueva jornada juntos. La ceremonia de bodas, íntima y llena de significado, era el reflejo perfecto del amor que habían construido, fuerte, sincero y resiliente. Mientras Ana caminaba hacia Pedro, su vestido deslizándose suavemente por el suelo, sentía cada paso como el comienzo de un nuevo capítulo. Las miradas intercambiadas entre ella y Pedro eran puentes hacia un futuro compartido, un futuro que comenzaba allí, entre sonrisas y lágrimas de felicidad. Te amo y prometo estar a tu lado en cada nuevo horizonte que exploremos juntos, dijo Pedro, sus palabras un pacto de compañerismo y apoyo. Cuando Ana respondió, su voz era firme, cargada de emoción y gratitud. Me has mostrado que, incluso después de la tormenta, podemos encontrar paz. Te amo y juntos descubriremos todos los horizontes que la vida nos tenga reservados. El simbolismo del lugar no pasó desapercibido. En el Hotel Estrella, que una vez fue escenario de sus mayores pruebas, ahora era testigo de la unión y la felicidad de Ana y Pedro. Después de la ceremonia, mientras los invitados celebraban, Ana y Pedro compartieron un momento de tranquilidad, contemplando el camino que habían recorrido juntos. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Pedro, con un brillo de expectativa en sus ojos. Ana sonrió, la respuesta clara en su corazón. A un nuevo comienzo, a cualquier lugar que sea, siempre que sea contigo. La luna de miel, un viaje planeado con cariño, no solo era una escapada romántica, sino también un símbolo de su viaje hacia nuevos horizontes. Lejos de las sombras del pasado, Ana y Pedro estaban listos para explorar el mundo y construir recuerdos juntos, cada experiencia un ladrillo en la vida que estaban construyendo juntos. A medida que el capítulo de sus vidas en el Hotel Estrella llegaba a su fin, las puertas se abrían hacia un futuro lleno de posibilidades. Ana, con Pedro a su lado, sabía que cualquier horizonte era alcanzable. Juntos estaban listos para escribir una nueva historia, una historia de amor, superación y nuevos comienzos.